Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos. Qué bueno que estamos reunidos en esta mañana. Como comentaba la hermana Claudia, qué bueno que pues gradualmente nos vamos reintegrando después del inicio del año, que inició un poquito flojo. Entendemos que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de salir de la ciudad, visitar familia, atender también a visitantes, y eso pues nos ocupó y es correcto. Pero bueno, ya inició el año, ¿no? Entonces tenemos que calentar motores, arrancar ya de forma definida, y qué bueno que ya estemos viendo una reintegración de la congregación, hermanos, hermanas que hace tiempo no veíamos y podemos saludar, de verdad, nos da muchísimo gusto. Qué bueno. Pues deseamos un feliz año para todos, que el Señor bendiga nuestras vidas, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo congregacional, que la obra del Señor sea hecha a través de nuestras vidas. Amén. Bueno, gracias a Dios. En esta mañana vamos a iniciar una serie de enseñanzas que tiene que ver precisamente con la obra del Señor, Y esta serie va a tener por título Abundando en la obra del Señor. Abundando en la obra del Señor. Y te pido por favor que me acompañes a 1 Corintios 16, verso 5 en adelante. Y vamos a estudiar este tema que es básico para nuestras vidas, y qué mejor que iniciar este año con esos conceptos que nos llevan al centro de la acción como Iglesia de Jesucristo. Estamos aquí en esta tierra más que para transitar en la forma más cómoda posible de aquí a nuestro encuentro con Cristo una vez que hemos sido redimidos. Estamos aquí para efectuar una tarea, una obra. Y qué mejor que este 2023 que inicia sea esta fase de capacitación para que podamos desempeñarnos en ello como congregación, haciendo la obra del Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16, verso 5. Dice así: iré a vosotros, es Pablo hablando, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Hay una anunciación del apóstol Pablo sobre una planificación que él tiene hacia el frente, y les está diciendo a los corintios: iré con ustedes, pero primeramente tendré que pasar por Macedonia. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Una planificación que el apóstol Pablo estaba desarrollando sobre lo que iba a hacer hacia el futuro. Habla de ir primeramente a Macedonia, después pasar a Corinto. La intención de Pablo no era una visita rápida en esta ciudad, sino permanecer con ellos aún de ser necesario durante el invierno, si el Señor lo permite. Verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, ¿dónde escribe Pablo esta carta? ¿Dónde le es inspirada esta carta a los Corintios? En Éfeso. Él estaba en Éfeso y permanecería ahí, de acuerdo a sus planes, hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Qué hacía Timoteo al igual que Pablo? La obra del Señor. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la guía sobrenatural, Señor, de tu Santo Espíritu, que nos permite recibir la edificación de la iluminación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a solidificar, a fundamentar nuestra vida de fe, y que nuestra fe se convierta en acción. Queremos ser una iglesia que haga tu obra, la obra del Señor, y que abunde en esta de manera firme y de manera constante. Perdónanos por el pecado que hemos cometido y ayúdanos a continuar en santidad, caminando en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Aquí hay una planificación que comienza a describir el apóstol Pablo sobre lo que acontecería en el futuro de su ministerio.
Y parecería un poquito complejo identificar el meollo del asunto con toda la definición y descripción de estos planes. Pero para poder identificar cuál es el tema central de este pasaje, vamos por favor un capítulo atrás al verso 58, Primera de Corintios 15, 58. El apóstol Pablo dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. Permanezcan con firmeza y constancia, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el tema central que está tratando Pablo aquí en el verso 58 y posteriormente en el capítulo 16, como ya lo leímos? El tema central, hermanos, es la obra del Señor y la forma en la cual nosotros tenemos que desarrollar la obra del Señor. Él define que la obra del Señor es nuestro trabajo y que debemos de crecer en el desempeño de esta labor. Tenemos que desarrollarlo, es decir, con eficacia creciente, con eficiencia gradual y progresiva, y cada ocasión, siendo más eficientes y más eficaces, debemos de abundar en ello. ¿Y cómo logramos hacer esto? Dice, permaneciendo con firmeza y con constancia. Entonces Pablo le dice a los corintios, siempre deben de estar abundando en la obra del Señor, y en el capítulo 16 ya lo leíamos, así como Timoteo y yo lo hacemos. Así como Timoteo y yo hacemos la obra del Señor, en el capítulo antecedente nos dice con firmeza y con constancia. Esta es la forma, hermanos, en la que la Biblia describe en el contexto general, no solamente en este verso, debe de efectuarse, desarrollarse la tarea que nos ha sido asignada como personas redimidas por el Evangelio de Cristo en esta tierra, la obra del Señor con constancia y con firmeza. El apóstol Pablo comienza a describirnos en el capítulo 16, los primeros versos que leímos, cómo es que él lo hacía. Y nos presenta esta planificación que ya revisamos. Iré a Macedonia, después estaré en Corinto, intentaré pasar con ustedes un tiempo, ahorita estoy en Éfeso, pero una vez que yo esté con ustedes, me encaminarán a donde después tenga yo que ir. Es decir, de esta manera el apóstol Pablo desarrollaba la obra de Dios, ejerciendo planificación. Nos permite entender este contexto que el servicio de Pablo al Señor era un servicio dinámico. Y hermanos, eso demanda la obra del Señor, dinámica, planificación. Nos permite identificar principios muy importantes que vamos a estudiar precisamente en esta serie, principios básicos para poder hacer la obra del Señor, pero hacer la obra del Señor de la forma en la que el Señor quiere que la hagamos. Participar en su obra de la forma en la cual Dios quiere que nosotros participemos. En el verso 58 de 1 Corintios 15, pero en la versión Biblia de las Américas, fíjate cómo se lee. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. En la Reina Valera dice, creciendo siempre en la obra del Señor. Aquí en esta traducción dice, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la palabra clave es crecer y abundar. Esta palabra abundar proviene de un vocablo griego que es periseuo, que significa superabundar en cantidad y en calidad. Superabundar en cantidad y en calidad. Habla de algo que se hace excesivamente, algo que se encuentra por encima de la medida en cantidad y en calidad. Nos habla de algo que se hace en excedente, excesivamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como hijos de Dios, redimidos por gracia, somos llamados a hacer la obra del Señor? Hermanos, la Biblia define que de esta forma, en una forma abundante, sabiendo que nuestra tarea requiere de firmeza y de constancia, y debemos entonces hacer la obra del Señor por encima de la media, por encima de la cantidad de esfuerzo esperado, por encima de la calidad que podríamos nosotros perspectivar en función de nuestra habilidad humana y definir cierto nivel de rendimiento y calidad. Por encima de esa media somos llamados por Dios a efectuar su obra, a hacer la obra de Dios, hermanos.
Para nosotros es algo básico, es algo vital. Entendemos que después de la redención, humanamente, lo que más nos hubiese podido convenir es haber pasado inmediatamente a la presencia del Señor y ser librados de esa condición caída del mundo en el cual vivimos, intentando ejercer cotidianamente una santidad que el mundo odia y por lo tanto se hace muy difícil vivir en esta condición de vida. Sin embargo, el Señor nos deja en esta tierra después de la redención, no para vivir en comodidad, sino para que nos esforcemos abundantemente ejerciendo su obra. Tenemos que desarrollar la obra del Señor de esta forma. Pero aquí podríamos entrar en una pregunta básica. Está bien, entendemos que somos llamados a hacer la obra del Señor, pero ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cómo podemos identificar en qué consiste la obra del Señor? Bueno, esa es una pregunta importante. ¿Y cómo podemos descubrir esto? Bueno, viendo lo que el Señor Jesucristo hacía cuando estuvo en la tierra, porque somos llamados a hacer no nuestra obra, sino la obra de ¿quién? ¿Quién es el Señor? Cristo. Entonces, para hacer la obra de Cristo, tenemos que observar con diligencia y cuidado qué es lo que Cristo hacía cuando estuvo en su ministerio de 3 años y medio en esta tierra. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Básicamente, digámoslo así, sucintamente resumido en 2 conceptos: el Señor Jesucristo evangelizó y el Señor Jesucristo edificó. Edificar y evangelizar. Mira, por ejemplo, 1 Corintios 19:10 nos dice esto: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es esto, hermanos? Evangelización. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelización. Y después, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el 1 y el 2, Lucas, escribiendo a Teófilo, le dice: el primer tratado que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Nos habla de lo que hacía el Señor Jesucristo en esta interacción constante y continua con sus discípulos. A sus discípulos Él los enseñó, Él los edificó. Entonces, por una parte, el Señor Jesucristo predicó el Evangelio a los que no lo conocían, y por otra parte, el Señor Jesucristo enseñó y edificó la vida de aquellos que le conocían, sus discípulos. Evangelismo y edificación. En eso consiste la obra del Señor. Ahora, sabemos que hay una obra del Señor que solamente Jesucristo pudo haber efectuado. En primer lugar, haber satisfecho a través de su sacrificio meritorio en la cruz del Calvario la ira santa del Padre. En segundo lugar, habiendo efectuado el sacrificio por nuestros pecados, deshacer las obras del diablo. Y en tercer lugar, en consecuencia, darnos la redención por medio de su sacrificio. Esa obra solamente Cristo podía hacerla. Pero lo que sí nos corresponde hacer después de que Él ha realizado esta obra que solamente Él podía hacer es evangelizar y edificar. Él hizo eso. En eso, hermanos, consiste nuestra tarea. Esa es la obra del Señor. Predicar el Evangelio a las personas que no conocen de Jesucristo y edificar la vida de fe de las personas que proceden al conocimiento del Señor, al Evangelio de la gracia. Eso es lo que Jesucristo hizo cuando transitó por la tierra. Él pasó parte de su ministerio, estos 3 años y medio, proclamando el Evangelio a las multitudes, pero después llamando en forma particular a la cima del monte o en un aposento alto a sus discípulos para enseñarles que guardaran todas las cosas que posteriormente ellos tendrían que transmitir a través del proceso evangelístico. Evangelizar y edificar. Esa es la obra del Señor. En esto tendría que ser consumida nuestra vida como iglesia cristiana. En esto se centraliza nuestro trabajo en la tierra durante el tiempo que permanezcamos antes de llegar a la presencia del Señor. Ahora, la obra del Señor, hermanos, nunca es definida en la Biblia como algo sencillo, como algo fácil. Al contrario, siempre es presentado como algo difícil. De hecho, la palabra que se utiliza en el versículo para hablar de la obra del Señor o del trabajo del Señor es kopos en el griego, con K, kopos, y significa trabajo duro, trabajo esforzado, que produce cansancio, que produce agotamiento. Entonces, la obra del Señor es ese tipo de trabajo que cansa, es ese tipo de trabajo que agota, que debilita a lo largo del proceso, es esfuerzo constante, constante, constante. Esa es la obra del Señor. Y la Biblia dice, por ejemplo,
por citar un caso particular, de Epafrodito. Hemos escuchado hablar de Epafrodito, ¿verdad? Habla de Epafrodito en Filipenses 2:30. Dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Nos habla de un hombre que se esforzó, se agotó al punto de estar al borde de la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Entonces, Epafrodito, es un hombre que realiza la obra de Cristo casi hasta el punto de morir. Hermanos, esto es hacer la obra del Señor a la manera del Señor, por encima de la media, por encima de lo esperado, con un esfuerzo excesivo, abundando, superabundando, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Agotarse por el Señor. Y cuando lo hacemos de esta forma, entonces dice al final del versículo 58 de 1 Corintios 15, que si nosotros lo hacemos de esta forma, debemos de saber que nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Es decir, no será infructuoso, no será un desperdicio, no será improductivo, no será inútil. Al contrario, nuestro trabajo en el Señor habrá pesado, va a importar, habrá producido, marcará una diferencia, sí contará, va a producir algún fruto. Somos llamados, hermanos, a consumirnos como iglesia de Jesucristo en la obra del Señor. Lamentablemente, hermanos, hay personas que trabajan y están muy ocupadas en la iglesia, pero necesariamente están haciendo una obra que no siempre involucra la obra del Señor, es decir, la edificación y la evangelización, al menos de la forma en la cual el Señor lo demanda, y por lo tanto están ocupados, pero no están haciendo la obra del Señor. Hay personas que tienen una gran cantidad de actividad, un alto nivel de activismo dentro de una congregación, o intentando espiritualizar lo que ellos hacen en función de sus apetitos carnales por el Señor, lo que demanda egoístamente su anhelo personal o su perspectiva personal por servir al Señor, altamente ocupados pero sin ser productivos, es decir, ocupados sin producir fruto. Entonces no están haciendo la obra del Señor. Hay personas que están ocupadas pero no producen fruto en el cristianismo. Y puede ser que sucede esto porque lo que hacen lo están haciendo en la carne. Puede ser que sea porque son flojos al hacerlo realmente bien. Puede ser porque realmente no están evangelizando ni edificando, simplemente están ocupados. Pero si no hay evangelización y edificación, entonces, hermanos, estamos haciendo cualquier otra cosa, pero no estamos haciendo la obra del Señor. Lo que Dios quiere que hagamos es trabajar como, hermanos, duro, hacerlo de forma abundante, por encima de la media. El trabajo del Señor, la manera del Señor, y el Señor nos presenta principios de cómo hacerlo, y es justamente en lo que va a consistir nuestra serie. Mira, cuando un arquitecto o un ingeniero van a edificar una obra, construyen siguiendo los planos, ¿no? Yo no conozco a ningún ingeniero. Por ahí algún albañil sí, que se anima a edificar una casa sin planos, sin planificación, sin programación, sin respetar códigos de construcción de la localidad donde lo hace, sin que necesariamente se exponga a la supervisión de un inspector. Pero cuando un arquitecto y un ingeniero, personas que han sido debidamente instruidas, adiestradas, capacitadas para la construcción, se dedican a una edificación, lo hacen siguiendo planos. Lo hacen respetando los códigos de edificación de la localidad, y lo hacen sabiendo que serán sujetos en diversos momentos de la inspección de un inspector que va a evaluar si lo que están haciendo lo van a hacer bien. Y entonces, hermano, cuando nosotros hacemos la obra del Señor, la obra, el edificio del Señor, tenemos que hacerlo según el plano que ha establecido el Espíritu Santo, según el código que ha sido definido por Dios, y abiertos permanentemente a recibir la inspección del inspector divino para que sea Él quien evalúe si lo que estamos haciendo vale, cuenta, pesa y realmente está bien hecho. Hacer la obra del Señor, hermanos, a la manera en la que el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, tenemos que evaluar si estamos siendo fructíferos,
Si Dios está aprobando, está afirmando que lo que estamos haciendo está bien hecho. Esto lo dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15. Fíjate lo que menciona la Escritura. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero. ¿Qué hace un obrero, hermano? Participa en una obra, es un obrero. Si fuera un cocinero, participaría en una cocina. Pero si la Biblia nos define como obreros, es porque estamos participando en una obra. Y dice que procuremos diligentemente presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que manejamos con precisión la palabra de verdad. Eso dice la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, y que usa bien la palabra de verdad. Pero creo que esta traducción de las Américas es un poco más precisa porque nos habla de la palabra de Dios que nos faculta para la obra del Señor como una herramienta que tiene que ser utilizada con precisión. En una construcción, en un proceso edificativo, hay cierto tipo de herramientas que demandan ser utilizadas con precisión. Hermano, para hacer un agujero, pues todos podríamos tal vez utilizar una pala, pero para utilizar una retroexcavadora, esa es una herramienta que requiere un alto nivel de conocimiento y precisión para ser utilizada y en el proceso no perdamos la vida o no le quitemos la vida a alguien más. Entonces, cuando la Biblia dice que es una herramienta que requiere ser usada con precisión, nos está hablando de ser adiestrados, capacitados, personas que tienen la capacidad de ser instruidos por Dios a fin de que lo que vamos a usar para la obra de Dios, su palabra, sea utilizada de forma correcta. Esta palabra traducida del griego también significa tender líneas rectas. Que cuando usemos la palabra de Dios, la usemos rectamente, en líneas rectas, sin desvíos y sin distorsiones. Somos llamados entonces a esto. Entonces, cuando el inspector viene y te dice, voy a revisar la obra que estás haciendo, hermano, tienes que haberte esforzado. Tienes que haber trabajado duro para mantenerte dentro del estándar, del código, y que el inspector diga que está bien. Porque si no, de lo contrario vas a ser, dice la Biblia, avergonzado. Y es una vergüenza para un ingeniero o para un arquitecto cuando llega el inspector, no cubre el estándar del código y tiene que clausurar la obra. Tú has pasado por construcciones que se quedan a medias y encontramos etiquetas o bandas que dicen clausurado. Bandas que cruzan la entrada a la edificación que dice clausurado, y es altamente vergonzoso ser el director de obra, el constructor, el arquitecto o el ingeniero de una obra que es clausurada porque no respetó el código, porque no siguió los planos, porque no pasó satisfactoriamente la evaluación. Eso genera vergüenza, hermanos. Si nosotros no trabajamos en la obra del Señor con firmeza y con constancia, con docilidad para ser adiestrados y capacitados, si nosotros no trabajamos en la obra del Señor a la manera del Señor, usando con precisión la palabra de verdad, lamentablemente, hermanos, vamos a terminar siendo avergonzados. Trabajar duro, respetar los planes del Espíritu Santo, el código del Señor, y agotarnos en esto. Hacerlo sobreabundantemente. Eso, hermanos, es hacer la obra del Señor a la manera del Señor, no a nuestra manera. Porque es la obra del Señor, no es nuestra obra. Entonces, quien define la forma es el Señor. Primera de Corintios 3:11. Fíjate lo que dice, nos menciona de forma ilustrativa los materiales con los que nosotros, siendo personas redimidas, podemos elegir edificar, construir, hacer la obra del Señor. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la va a declarar. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Hermano, ¿con qué quieres construir?
¿De qué manera quieres participar en la edificación, en la construcción de la obra del Señor? ¿Con madera, heno y hojarasca o con oro, plata y piedras preciosas? ¿Con qué? La obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Lo que hicimos en la tierra va a ser pesado en la justa balanza del constructor, que es nuestro Señor, que es Jesucristo. Y ahí no podremos nosotros emular, disimular o ficcionar que estamos participando, que participamos eficazmente en la obra. Entre nosotros podemos llegarnos a engañar y mentirnos y presentar una perspectiva ante la gente de alguien que no somos o de algo que no estamos haciéndole creer a los demás que lo estamos haciendo esforzadamente. Pero ante el juez justo, hermano, con la balanza justa, no podremos sino enfrentarnos ante nuestra realidad cruda sobre la forma en la cual hicimos la obra del Señor. Y entonces seremos como introducidos en un horno. La Biblia dice que seremos probados por fuego y la obra de algunos no va a permanecer, se va a quemar. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada quien va a recibir de parte de Cristo, el juez justo, conforme a lo que haya hecho durante su estancia cristiana en la tierra, haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. La palabra malo significa sin valor. Quiere decir que hay muchos cristianos que van a estar en ese día ante el Señor y la pequeña cosa que construyeron va a ser quemada por el fuego. Es decir, habrá sido inútil, habrá sido vano, habrá sido sin fruto. Pero si nosotros somos constantes, firmes y crecemos siempre, abundamos siempre en la obra del Señor, así como Pablo y Timoteo, entonces, hermanos, al final dice el Señor que nuestro trabajo no será en vano. O sea, habrá contado, habrá sumado, habrá marcado una diferencia. Nuestra participación en la obra del Señor literalmente habrá producido algún fruto. Entonces somos llamados a hacer la obra del Señor, pero a la manera del Señor. ¿Cómo te sentirías, hermano, si este personaje llamado Elon Musk, sí saben quién es Elon Musk, hermano, es fundador de empresas de tecnología muy importantes como Tesla o SpaceX, la tecnología más avanzada hoy en día que se desarrolla en términos de energía eléctrica y cibernética, hermano, es desarrollada por esta empresa de la cual es fundador este hombre llamado Elon Musk. Imagínate, ¿qué sentirías o experimentarías si él te llamara y te dijera: quiero que trabajes conmigo? Pero no te estoy invitando a trabajar a mi empresa, te estoy invitando a trabajar conmigo. Lo que yo quiero que hagas es que seas mi representante personal en la tierra, en toda la tierra. Tú vas a ser el vocero de todo lo que yo haga, lo que planifique y lo que haga a través de mi empresa. Tú vas a ser mi representante y mi vocero. ¿Cómo te sentirías, hermano? Lleno de emoción. Hermano, te contratan en la tiendita de abarrotes de la esquina y sales corriendo al mundo a gritar: ya tengo trabajo. Ahora imagínate que fueses contratado directamente por el fundador de esta grandiosa empresa de tecnología para trabajar directamente representándolo a él ante la gente en toda la tierra. Hermano, sentirías que tu vida se llena de sentido. Cobra un sentido y una dimensión diferente, ¿cierto o no? Bueno, hermano, ojalá nos demos cuenta de que es el Dios todopoderoso del universo, el creador del cielo y de la tierra, quien nos está diciendo: quiero que seas mi enviado personal. Quiero que me representes en la tierra, que lleves mi mensaje a toda la gente alrededor del mundo mientras vivas. Hermano, ¿no es este un llamado más alto? ¿No es ese llamado un llamado mucho más trascendente? ¿No tendríamos que llenarnos de gratitud hacia Dios, de emoción profunda, y tendría que cobrar nuestra vida un sentido diferente, una dimensión diferente? Hermanos, la tarea que el Señor nos ha dado es sorprendente. Y no es el hombre lo que glorifica la tarea, es la tarea
lo que glorifica al hombre. Fuimos llamados para una gran tarea, la obra del Señor. Y es la obra del Señor lo que glorifica nuestra vida. William Berkeley, comentarista bíblico, dijo en alguna ocasión: no hay honor como el honor de un llamado alto, ni hay dignidad como la dignidad de una gran tarea. Entonces, hermanos, esa es la obra de Dios: evangelización y edificación. A eso fuimos llamados. Y efectuar esta tarea de forma esforzada, sobreabundando por encima de la media, del estándar, agotándonos, sudando la camiseta, porque no hay otra forma de participar en la obra de Dios. Es cansado hacer la obra de Dios, no es sencillo hacer la obra de Dios, es difícil hacer la obra de Dios, pero cuando lo hacemos con constancia y con firmeza, en docilidad, siendo edificados por el Señor y usando para nuestras vidas y para la administración correcta y precisamente su palabra con rectitud, entonces jamás nuestro trabajo será en vano. Esta es tu tarea en tu matrimonio. Esta es tu tarea en tu familia. Esta es tu tarea en el mundo. Esta es tu tarea en la sociedad. Esta es tu tarea al interior de la iglesia, porque la iglesia demanda ser edificada. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica? ¿Quién edifica la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia y yo edificaré a mi iglesia. Pero lo hace a través de ¿quiénes? A través de sus redimidos, a través de nosotros. La obra del Señor, hermanos, nos espera afuera evangelizando y adentro edificando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya estamos evangelizando y estamos edificando? ¿Estamos haciendo la obra del Señor esforzadamente, abundando en esta, o decimos estar muy ocupados, pero sin fruto? Bueno, quiero que veamos en esta mañana el primer principio que podemos observar a través de estos versos del contexto que estamos estudiando, sobre cómo alguien tiene que hacer la obra del Señor cuando su expectativa es hacerla a la manera del Señor. Y el primer principio es que este tipo de persona redimida que hace la obra del Señor a la manera de Dios es una persona que tiene una visión del futuro. Primer principio, es una persona que tiene una visión del futuro. O sea, cualquier persona que está realmente enfocada en la obra del Señor, que está comprometido en esto, va a descubrir que tiene una perspectiva hacia el futuro para realizar su tarea. Es una persona que va hacia adelante. Es una persona que tiene una visión en su corazón, una visión y una convicción en su corazón. Es una persona que trabaja ahora en lo que quiere alcanzar mañana. Esa es una verdadera visión. Es la persona que identifica una tarea para realizar el día de mañana, pero comienza a trabajar a partir del día de hoy. Comienza a trabajar ahora para alcanzar lo que quiere realizar o desarrollar mañana. Y es una persona que nunca está satisfecha. Es la persona para la que la punta de una montaña no es sino el fondo de la siguiente cima que tiene que comenzar a escalar. Es una persona que nunca está satisfecha. Ve lo que está haciendo, pero también ve lo que no se está haciendo. Es la persona que ve, observa, analiza y planifica lo que hace, pero también observa y es sensible ante lo que no se está haciendo. Por lo tanto, es alguien que planifica el futuro. Es la persona que está buscando, digámoslo así, nuevos mundos por conquistar y planifica para lograrlo, para hacerlo, para llegar ahí. Hermanos, así era Pablo. Y la palabra de Dios nos muestra a Pablo como alguien digno de imitar por cuanto él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos en Pablo, entonces es una virtud. Ser visionarios como Pablo es una virtud que tendríamos que saber desarrollar si somos llamados a hacer la obra del Señor y estamos definidos a hacerla a la manera del Señor. ¿Dónde vemos que Pablo era un visionario? Bueno, justamente en el versículo 5, 1 Corintios 16:5, una vez más, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar.
Vamos a ver un poco del contexto. Primera de Corintios, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo al final de una estancia de 3 años en Éfeso. Escribe esta carta y se la entrega a Timoteo para que sea Timoteo quien físicamente la traslade hasta Corinto. Y Pablo había planificado pasar primeramente a Macedonia y después a Corinto. Y de ser posible, como lo dice la carta, pasar ahí con ellos el invierno, un tiempo suficiente para poder tratar asuntos importantes. Pero en 2 de Corintios 1, 15 y 16, fíjate esto, en 2 de Corintios 1, 15 y 16, Pablo comienza a plantear un itinerario diferente. Él nos dice que había planeado seguir primeramente a Timoteo hacia Corinto, después ir a Macedonia y después regresar a Corinto, después viajar a Judea. Y entonces nos damos cuenta de que lo que hace Pablo es planificar. Primeramente nos habla, de acuerdo a lo que leemos, que él quería pasar a Macedonia y después a Corinto, permanecer un tiempo ahí. Y después vemos que Pablo planifica ahora pasar primero a Corinto, ir a Macedonia y regresar a Corinto y después ir a Judea. ¿Qué vemos en esto, hermano? Que Pablo es una persona que tiene una visión del futuro, es una persona que está planificando constantemente. Después en 1 Corintios 4:18 vemos lo siguiente, dice, y algunos se han vuelto arrogantes, refiriéndose a los corintios, como si yo no hubiera de ir a ustedes, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Es decir, aquí Pablo está usando una palabra de advertencia hacia la gente arrogante. Ustedes creen que no voy a llegar con ustedes y que no utilizaré del exhorto necesario por causa de su arrogancia. Pero cuando esté con ustedes, es decir, él está planificando una vez más, ratificando su firme determinación, la convicción y la visión que en su corazón ardía de estar con los corintios, para poder organizar, ordenar, para poder establecer un código de conducta correcto que distinguiera a Corinto como una iglesia cristiana, moral y espiritual, porque de eso adolecía la iglesia en Corinto, hermanos. Y entonces él dice, entre los problemas está la arrogancia de Corinto, y algunos piensan que no voy a ir, pero voy a estar con ustedes. Es decir, había una convicción que generaba la visión de Pablo de estar en Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto, hermano, estaba en el centro del paganismo. La iglesia de Corinto tenía graves problemas de integración y de mostrar ante el mundo la evidencia del cristianismo transformador. Entonces, hermanos, Pablo ve una necesidad, ir a Corinto. Tenía esa visión, viajar a Corinto, atender necesidades inminentes. Y por eso él dice, deseo pasar un tiempo con ustedes. ¿Qué vemos en Pablo, hermanos? Vemos a un hombre con visión. Vemos a un hombre que ve la necesidad. Y cuando identifica con sensibilidad la necesidad, entonces comienza a planificar la forma de atender esa necesidad. Él estaba en Éfeso, hermanos. Y Dios había prosperado la obra en Éfeso. La gente se estaba convirtiendo en Éfeso. Había una manifestación de la energía de Dios particular en Éfeso. Dios estaba obrando en Éfeso. Sin embargo, hermanos, Pablo pudo desarrollar un plan para atender las necesidades en Corinto, en Macedonia y después en Judea. Quiere decir entonces, hermanos, que la manera de pensar de un hombre, de una mujer que hacen la obra de Dios a la manera de Dios, es una forma de pensar con visión, con planificación, es una mentalidad estratégica. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, somos llamados a desarrollar una mente estratégica, hermanos. Así como un conquistador que se para en la cima de una montaña y ve todas las tierras que todavía no ha conquistado. Sensibilidad para identificar la necesidad. Somos llamados a hacer la obra de Dios a la manera de Dios en nuestro matrimonio. Hermanos, somos matrimonios cristianos que asistimos de forma asidua y constante a una congregación donde frecuentemente recibimos edificación por la palabra en nuestro corazón. Pero hemos sido sensibles en identificar cuál es la necesidad espiritual de mi matrimonio. Hemos sido sensibles en identificar cuál es la necesidad espiritual y moral de nuestros hijos. Hemos sido sensibles en identificar cuál es la condición real de mi familia, la condición de mi entorno social de vida, la condición de mi medio laboral, la condición de mi iglesia.
estoy comprometido con esa necesidad, he comenzado a visualizar la forma estratégica, planificar para poder atender algo que no está siendo atendido, pero no solamente eso, sino que en el presente me estoy ocupando en atender una necesidad y a la vez planifico sobre necesidades que no están siendo atendidas. Somos llamados a hacer la obra de Dios, pero a la manera de Dios. Y en Pablo tenemos un modelo. Esta es la manera de pensar de una persona que está enfocada, consumida por la obra de Dios. Tiene una mente de estratega. Pablo está viendo lo que tiene que ser hecho. Y hermano, la persona que hace la obra de Dios a la manera de Dios es una persona con un sentido de visión sensible hacia lo que no está siendo hecho y planifica la manera de hacerlo. Comúnmente nos centramos en nuestro pequeño círculo de comodidad, donde las cosas se siguen haciendo como siempre han sido hechas y nos sentimos egoístamente a gusto. Y ahí nos quedamos. En Pablo vemos a un hombre que levanta la vista, analiza, ve la necesidad, hace planes, contempla el horizonte, pero no pasivamente, sino se levanta y camina hacia el horizonte. ¿Alguna ocasión, hermano, has contemplado en un atardecer el horizonte en la playa? Y eso es un espectáculo extraordinario, y cada ocasión que vamos hacia un lugar de costa, creo que no debemos de perder la oportunidad de ejercer ese acto de contemplación de la obra de Dios a través de estos fenómenos naturales extraordinarios, el atardecer en el mar, viendo hacia el horizonte. Pero ¿qué será más emocionante, hermano? ¿Contemplar el horizonte o navegar hacia él? Hay quienes dicen, no, mira, yo ni sé nadar. Mira, ni en Siragüen me he subido una lancha. Menos voy a navegar en el mar hacia el horizonte. Bueno, nosotros no fuimos llamados a contemplar pasivamente el horizonte. Levantar la vista, ver el horizonte y planificar la forma de navegar hacia él. Eso es hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Jamás vamos a alcanzar la cima, jamás cruzaremos un océano, jamás conquistaremos una ciudad desde la comodidad de una silla. O haciendo como que hacemos sin hacer realmente algo, ocupados en cosas, pero sin frutos. Pablo tuvo una visión. Pablo siempre vio un mundo que no había sido alcanzado y nunca estuvo satisfecho. Lo que vemos en el carácter de un hombre que hace la obra de Dios a la manera de Dios. Y él tuvo una gran visión para lo que no estaba siendo hecho en ese momento. Fíjate por favor lo que dice Romanos 15, cómo lo constata la palabra. Verso 24. Fíjate lo que ahora dice Pablo. Se lo dice a los romanos. Cuando vaya a España, ¿ahora dónde quería estar Pablo? En España. Cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿A quién le está hablando? A los romanos. O sea que no estaba ni en Roma ni en España. Pero ya estaba planificando ir a España e ir a Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿A dónde iba a ir Pablo? ¿Cuál era el plan de Pablo? Ir a España, ir a Roma, pero antes Pablo tenía que pasar a Jerusalén para entregar un servicio particular a los santos de Dios, a la iglesia en Jerusalén. Verso 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. O sea, Pablo tiene una firme intención, una firme convicción. En este caso es ir a España. Él tiene en su mente España, tiene en su cerebro España y tiene en su corazón España. ¿Por qué? Porque jamás nadie había llevado el evangelio a ese lugar. Nunca. No había sido alcanzada. España había sido conquistada por Roma.
Una ciudad culturalmente muy influyente, muy importante. Hoy tú viajas a España, como yo no lo he hecho, ¿verdad? Y aún puedes, de acuerdo a lo que se puede ver en los documentales o en los libros, caminos que se construyeron en ese entonces para poder vincular las provincias de España con otras provincias del Imperio Romano. Edificaciones romanas como vestigios de la historia en España. Eso es una realidad, hermano, no es una fábula, es historia misma. Lo que Pablo quería era ir a España porque era un centro cultural de alta influencia en el mundo. Nada menos un hombre como Séneca, un gran filósofo, un hombre profundamente influyente, vivía allí, Séneca. Y entonces Pablo observa la oportunidad, levanta la vista y tiene una visión. Él estaba viendo la oportunidad de llevar el evangelio a ese lugar. En su corazón ardía España. Él escribe esto. ¿Dónde lo escribe? En Corinto. Pero él iba a Roma. Y estando entregado a una tarea, no deja de tener una visión hacia el futuro. Un hombre que hace la obra de Dios a la manera de Dios, trabaja en el presente, viendo hacia el futuro. Siempre. Es la persona que no queda cómodamente situada en esa condición conforme, donde lo que requiere lo tiene al alcance de la mano, le estira y lo provee, y entonces dice estar haciendo la obra de Dios de manera pasiva. Y entonces la pregunta sería, ¿has evaluado tu efectividad y tu fructividad en la obra de Dios a través de cuánto evangelizas y cuánto edificas de verdad? Porque esa es la obra del Señor. Evangelizar y edificar. Esto es parte de hacer la obra del Señor a la manera del Señor. No podemos enfrascarnos, hermanos, y cegarnos y vivir cómodamente. Un sentimiento correcto en la vida de ministerio que todos tenemos, porque todos fuimos llamados a hacer la obra del Señor, es la percepción de que la obra nunca termina. Y eso genera un sentir de frustración. Es una frustración que no consume nuestra vida, pero es una frustración latente por saber que la obra que hemos concluido no nos lleva a la finalización de la tarea y tenemos que continuar y avanzar. Ese sentir de que la obra nunca termina, no importa lo que hagamos, siempre habrá algo que no está siendo hecho y eso genera en nosotros una visión para el futuro. Una visión para el futuro. Debemos de pensar qué es lo que no está siendo hecho y planificar cómo sí puede ser hecho. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos listos cuando Dios nos diga, llegó tu momento, llegó tu oportunidad. Hay personas que son muy visionarias en una forma limitada porque tienen una gran sensibilidad identificando qué es lo que no se está haciendo en la iglesia, por ejemplo. Es que en la iglesia tendríamos que hacer esto, en la iglesia se está desatendiendo aquello, es que en la iglesia deberíamos de contar con esto otro, es que si la iglesia se involucrara en esto y en aquello y allá. El tema es que son visionarios a medias porque identifican lo que no se está haciendo, pero no están haciendo nada en el presente. Hermano, no conquistarás el mundo, ni llegarás a la cima de una montaña, ni cruzarás el océano, ni alcanzarás el horizonte sentado en una silla. Así no se hace la obra del Señor. Así no se hace la obra del Señor. Y tal vez con la misma comodidad con los que algunos están sentados en la silla de la iglesia, también están sentados en el sillón de su casa, en el sillón de su matrimonio, en el sillón de la vida instructiva espiritual de sus hijos, en el sillón de su comunidad. Y parecería en alguna forma que están ocupados en algo, pero sin fruto. Hay personas que solamente dicen, hay muchas cosas por hacer, pero no están haciendo nada en el presente para prepararse. Nada en el presente para prepararse. ¿Recuerdan a un personaje de la Biblia, hermanos, llamado Nehemías? ¿Sí? Nehemías. Bueno, Nehemías no se acercó al rey y le dijo, rey, ¿tendrá usted algún ministerio para mí? Quisiera ayudar a mi pueblo. Rey, ¿tendrá usted algo que encontrar a favor de que yo pueda hacer algo por mi pueblo? No, hermanos, Nehemías le dijo, mi pueblo tiene un problema, rey. La ciudad ha sido asolada.
La ciudad tiene que ser reedificada, el muro tiene que ser reedificado. Y yo lo quiero hacer, y yo lo puedo hacer, y yo sé cómo hacerlo. Tengo una estrategia, estoy esperando, y lo único que requiero es su permiso. Yo lo puedo hacer, y lo quiero hacer, rey. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Te acuerdas? El rey le dio el banderazo de salida. Envió a Nehemías. Y Nehemías estaba listo para hacerlo. El trabajo, hermanos, la obra del Señor. Entonces, si vas a tener una visión para el futuro, hermano, necesitas desarrollar una estrategia en el presente. Para que el futuro sea una realidad, si Dios te da el banderazo de salida. ¿Qué estamos haciendo en el presente? ¿Es más sencillo ver la necesidad hacia el futuro que tomar la decisión de hacer algo en el presente? ¿Qué estás haciendo en tu presente? ¿Cómo te estás preparando el día de hoy? Para cuando el Señor apriete el botón y te diga, es tu oportunidad, es tu momento. ¿Estás listo? Una razón por las que hay personas que nunca son activadas en el ministerio. Personas que nunca son enviadas en el ministerio y siguen esperando, es porque no han hecho nada en el presente. No han planificado el futuro. Es importante entender que hay una gran diferencia entre planificar y solamente soñar. Cuando tú anhelas una realidad en el futuro, sin hacer nada objetivo ni concreto para irte aproximando a esa realidad, cuando tú anhelas una realidad en el futuro, pero no estás haciendo nada concreto y objetivo en el presente para poder encaminarte cada vez más a esa realidad, tú solamente estás soñando. Eres un soñador. Planificar, en cambio, implica observar el futuro, analizar la mejor forma de llegar hacia él, implementar una serie de acciones concretas y objetivas que, desarrolladas progresivamente, te aproximen cada día más hacia ese futuro que estás observando. Entonces, hermanos, planificar nos lleva a estar listos para que cuando ese banderazo de salida se active, se anuncie en nuestras vidas, tengamos la capacidad para ser enviados. Tengamos la capacidad para ser enviados. William Carey, hermano, llamado el padre de las misiones modernas. ¿Sabes a qué se dedicaba William Carey? Hombre poderosamente usado por Dios en las misiones. Él se dedicaba en Inglaterra, hermanos, a ser zapatero. Él hacía zapatos. Fue el oficio que aprendió desde niño. Él tuvo un maestro que fue zapatero. Sin embargo, William Carey lloraba por la salvación de las naciones. Creció al seno de una familia cristiana y entonces, siendo aún joven, él tomó prestado un libro de gramática griega y por su propia cuenta comenzó a estudiar griego del Nuevo Testamento. Continuó interesándose por el estudio de las lenguas y después estudió hebreo y latín y las culturas religiosas de los pueblos, las culturas religiosas del mundo. Él tenía en el taller de zapatería un mapa del mundo por el cual oraba constantemente y lloraba por el mundo y comenzó a planificar cómo alcanzar el mundo. Cuando llegó su tiempo, el banderazo de salida, este hombre aperturó la India al mensaje del Evangelio. Abrió las puertas a todos los misioneros que a la postre llegarían a la India a predicar el Evangelio de la gracia. Un hombre que Dios utilizó porque fue fiel en el presente, mostró que era capaz, planificó el futuro y cuando llegó el momento, estuvo listo. Hermano, tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que pasar de soñar a planificar. De soñar a planificar. Está bien ver al futuro y planificar sobre el futuro, pero tienes que comenzar a actuar en el presente. ¿Qué estás haciendo en el presente para estar listo para la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo en el presente para planificar la redención cristiana en el alma de tus hijos en el futuro?
¿Qué estás haciendo en el presente para poder mostrar tu matrimonio como un matrimonio de edificación ejemplar a tantos matrimonios en la profunda necesidad de encontrar modelos y guías de crecimiento espiritual? ¿Qué estás haciendo en el presente para generar un cambio a favor de la obra de Dios en tu sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Tienes que estar listo, porque Dios no va a mandar a alguien que no sea fiel. Dios no va a mandar a alguien que no se haya preparado para el futuro. Dios no usa la vida de soñadores, hermanos. No. Sino la vida de aquellos que están preparados para hacerlo, que han probado que están listos. El Señor Jesucristo nació para morir y en su muerte alcanzar la redención de la humanidad. El Señor Jesucristo nació para morir y satisfacer la ira santa del Padre, deshacer las obras del diablo y darnos redención y vida eterna. Pero ¿dónde alcanza ese objetivo pinacular? ¿Dónde lo realiza? ¿Dónde lo concreta? ¿Dónde se efectúa? ¿Dónde se firma en la eternidad? En la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo planificó su vida para ese momento trabajando cada día de su presente. Y cada día de su presente, dice la Biblia, por la obediencia, por el sufrimiento y el padecimiento, aprendió la obediencia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo era una persona acostumbrada a decirle sí al Padre, sí a sus propósitos, sí a sus objetivos, sí en obediencia, sí a lo que tú digas, Señor. Lo llega a su encuentro con su destino, previamente en Getsemaní. Él ora al Padre y le dice: Señor, si es posible, pase delante de mí esta copa. Si hay otra estrategia para poder satisfacer tu necesidad, Señor, entonces sea efectuada, porque yo no quiero, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y es en Getsemaní donde se firma nuestra redención, cuando el Señor dice: siempre te he dicho sí, ¿cómo podría negarme en esta hora de mi vida? En Getsemaní se firma lo que se concreta en el Calvario. Porque el Señor Jesucristo fue alguien visionario, levantó la vista, vio la necesidad, voluntariamente planificó el futuro, aceptó el propósito del Padre y comenzó a actuar hacia el futuro cada día de su vida en su presente. Estuvo listo para cumplir la misión, alcanzó la misión, hizo la obra de Dios. Tenemos que ser fieles en el presente, hermanos. Y trabajar en la obra de Dios involucra esfuerzo, agotamiento. El agotamiento que demanda llegar de tu trabajo a la casa y en vez de descansar, continuar edificando la vida espiritual de tus hijos. El esfuerzo sobreabundante, por encima de la media, por encima del estándar común, de poder llegar de las labores cotidianas dentro, fuera de la casa, y sentarte el tiempo suficiente para edificar vida espiritual con tu esposo, con tu esposa, escuchándose, viéndose, atendiéndose, arrepintiéndose, perdonándose, leyendo, meditando la palabra, orando conjuntamente, edificar la obra de Dios. No es tarea sencilla, es difícil, es trabajoso, es agotador, debilita. No hay otra forma de hacerlo. No hay forma sencilla de hacerlo. Satanás quiso venderle esta falacia a Jesucristo en la tentación en Mateo 4. Y le dijo: si postrado me adorares, los reinos del mundo te van a pertenecer. Él le quiso dar los reinos del mundo sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el padecimiento. Pero Jesucristo sabía que el tránsito por la cruz era inevitable. Y hoy la cultura y la sociedad del mundo, hermano, nos vende exactamente la misma filosofía, la misma idea. El gozo sin la cruz, el gozo sin el sufrimiento, el alcance sin sufrir, sin padecer, sin desgastarte, sin agotarte, fácil. Los reinos sin la cruz. Hacer avanzar el reino de los cielos, hacer la obra de Dios sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el trabajo, sin sobreabundar, sin ser firmes y sin ser constantes. En tu comodidad, tomando lo que tienes al alcance, estirando la mano y proveyéndote aquello que garantiza que tu estado de bienestar no se va a alterar. Esa no es la obra de Dios. Esa no es la manera en la cual el Señor prepara y activa a sus obreros para su obra. Porque el trabajo del Señor, hermanos, es muy desgastante. Con este hombre, William Carey, hermano,
Pues tiempo antes Dios había quebrantado su corazón con la India. Mucho tiempo antes le había dado un plan y Dios le dio la oportunidad de ir con el plan que ardía en el corazón de este hombre. ¿Qué estás planeando tú, hermano? ¿Qué estamos planeando? ¿En dónde está tu visión? Hay un mundo entero sin Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves tú? ¿Dónde está tu parte? ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es tu estrategia para alcanzar a alguien? ¿Qué haces para desarrollar tu don, tu ministerio, para alcanzar a alguien? ¿Qué estamos haciendo? Si solamente estás gravitando esperando que Dios te dé algo por hacer, hermano, nunca lo vas a hacer. Nunca. Si tú haces la obra del Señor a la manera del Señor, debes tener una visión para el futuro, trabajando desde el presente. El primer principio de un hombre, de una mujer que hacen la obra del Señor de la forma en la que Dios espera que lo hagamos, que participamos en su obra de la forma en la que Él quiere que participemos. Ahora, el segundo punto, hermano, el segundo principio es no solamente tener una visión para el futuro, sino tener un carácter de humildad y docilidad, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Baste lo que hemos estudiado esta mañana para reflexionar, para abundar en la enseñanza. No te quedes pasivamente, hermano, con la enseñanza que cómodamente recibimos desde la silla de la iglesia y permitas que la palabra del Señor transite y se vaya de tu corazón. No, yo te recomiendo que a lo largo de la semana, de ser posible hoy en la tarde, en la noche, antes de dormir, mañana, el martes, retomes este estudio, vayas al Facebook, veas la grabación, reestudias cada texto citado y permitas que el Señor evalúe tu condición. El Señor, hermano, no va a utilizar a los soñadores. No. El Señor no quiere visionarios a medias que identifican necesidades que no se están atendiendo, pero no están haciendo nada en el presente para atender ni siquiera las propias. El Señor quiere enviarte a tu propio matrimonio, a tus propios hijos, a tu familia, a tu casa. ¿Qué estás haciendo por esas necesidades? De entrada, ¿ya detectaste con sensibilidad cuáles son las necesidades? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo estás participando? ¿Cómo vas a alcanzar a tus hijos? ¿Cómo vas a alcanzar a tu cónyuge? ¿Cómo vas a alcanzar en tu sociedad a la gente con la que laboras? ¿Cómo vas a participar en la edificación espiritual de los que ya nos congregamos en esta iglesia? Somos cristianos y necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo evangelizas y cómo edificas? ¿Es productivo lo que estamos haciendo? ¿Rinde fruto? ¿Es esforzado? ¿Estamos abundando? ¿Llegamos por encima del estándar, arriba de la media? Nuestro trabajo no es en vano. ¿Qué estamos haciendo? No deberíamos estar haciendo otra cosa, hermanos, sino la obra del Señor. A eso fuimos llamados, a hacer la obra del Señor. Así como Pablo y Timoteo la hacían, con firmeza, con constancia y sobreabundando en esta, para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, sin fruto, inútil, malo, para que no se queme nuestro edificio cuando estemos ante Cristo, para que recibamos recompensa, para que el Señor sea glorificado. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Cuál es nuestra estrategia? Vamos a orar. Gracias, bendito Dios.
Gracias, bendito Señor. Nos has llamado a una obra que debería de llenar nuestro corazón de gratitud a ti, de emoción, de una nueva dimensión, que debería de llenarnos de sentido y de propósito. Tu obra. Somos tus representantes, tus emisarios de la obra más grande, gloriosa y eterna, la salvación de los perdidos, de los que formábamos parte en el pasado. Pero alguien que hizo tu obra a tu manera fue usado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y hoy estamos delante de ti, debiendo ser obreros, sin vergüenza, que trabajamos duro, que nos esforzamos, que planificamos, que somos firmes y constantes haciendo tu obra, que planificamos para tu obra actuando desde el presente, que nos subimos a la cima de la montaña y vemos una tierra por conquistar. No ha sido conquistada, pero la tenemos al alcance para conquistar. Y esa tierra es nuestra familia, nuestros hijos. Iniciando desde ahí. A tu manera, no a la nuestra. Llorando por la salvación del mundo, comprometiéndome en el presente por la salvación de mis hijos, de mi cónyuge, de mis padres, de mis hermanos. Llorando por el evangelismo mundial, orando por él, pero edificando la vida de mis hermanos hoy, en el presente. Evangelismo y edificación, tu obra, Señor. La que tú hiciste y nos legaste, nos asignaste. Señor, confróntanos con tu palabra ante la realidad de nuestra condición. Desnúdanos con tu palabra y guíanos al arrepentimiento y a una vida de verdad. A dejar la comodidad y la pasividad. A dejar de contemplar con comodidad el horizonte y levantarnos para navegar hacia él con una estrategia. Ayúdanos, mi Dios, y enséñanos a vivir este 2023 haciendo tu obra de la forma en la cual tú demandas que sea hecho. Y en eso, Señor, tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén.